un caso verdaderamente retorcido de Sudáfrica que provocó un frenesí mediático y enfurecerá a cualquier ser humano decente. Una mujer parece desvanecerse en el aire una mañana, en lo que se convierte en uno de los casos de crimen verdadero más notorios del país. Sudáfrica, el país más al sur del continente, es conocido por su impresionante belleza natural, rica fauna y compleja historia. Apenas 30 años después del fin del apartheid, esta nación arcoíris todavía está lidiando con los efectos de su pasado. Aunque presume de una rica diversidad de culturas, idiomas y recursos naturales, también, desafortunadamente, tiene tasas de criminalidad relativamente altas. Por eso, muchos prefieren vivir en comunidades cerradas y seguras. En una de estas comunidades se desarrolla nuestra historia. Por cierto, ¿sabías que Sudáfrica es el único país en el mundo con 3 capitales? Pensé que eso era bastante interesante. Es 21 de abril 2015. Temprano en la mañana, a las 6 en punto, y Cherise Swampole está en camino para recoger a su amiga cercana y colega, Jade, para ir al trabajo. Ambas mujeres son profesoras en la escuela secundaria para chicas Revy College en Utenaga, con Jade enseñando educación física. Habían acordado turnarse para compartir el auto al trabajo, evitando desperdiciar gasolina conduciendo ambos vehículos a diario. Esta semana, Charisse debe conducir. Su rutina habitual era que Charisse le enviaba un mensaje a Jade cuando salía de casa, y Jade la esperaba fuera de su complejo cerrado Stellan Glen en Cabega Park, por Elizabeth. A esta temprana hora, Jade solía ser la única fuera de la puerta, sin nadie más alrededor, excepto algunos trabajadores domésticos dirigiéndose a sus trabajos. Como maestra, frecuentemente cargaba su bolso con su laptop y libros de la escuela. Hoy era ligeramente diferente. Cherise le envió un mensaje de texto a Jade para informarle que se detendría a cargar gasolina alrededor de las 6:20 de la mañana. Como estaba lloviznando, ofreció recoger a Jade directamente en su casa, pero Jade respondió que no era necesario. Una pequeña llovizna no la molestaba y esperaría en su lugar habitual. Poco antes de las 6:25, Cherise envió un mensaje indicando que venía en camino, pero quedó sin leer. Al llegar a las puertas a las 6:33 de la mañana, Cherise se sorprendió al no ver a su amiga esperando. Miró a su alrededor, pero no la vio por ningún lado. Un minuto después, Cherise envió un servicio de mensajes cortos a Jade, seguido de varias llamadas sin respuesta que fueron al buzón de voz. Incluso intentó la línea fija, pero colgó rápidamente, recordando que Chris, el esposo de Jade, trabajaba noches en su discoteca y probablemente estaba durmiendo. Pero con el reloj avanzando y sin señales de Jade, Charisse finalmente llamó directamente a Chris en su teléfono celular, y él contestó después de unos cuantos timbrazos. Le dijo que Jade no había aparecido en la puerta, a lo que él respondió, ¿qué quieres decir? ¿Ella se fue a trabajar? Charisse insistió en que esto era imposible, ya que Jade sabía que ella iba a recogerla. Entonces Chris dijo, espera, te dejaré entrar. La búsqueda. Cuando Charisse se encontró con Chris fuera de su puerta, él percibió que algo andaba mal. Saltaron a su coche para buscar en el área fuera del complejo. En el camino, pasamos una patrulla policial, los detuvimos y les informamos que buscábamos a su esposa, rememoró Charisse. Condujeron alrededor, pensando quizás Jade se había desmayado en algún lugar en el camino. Nadie estaba en la puerta, el coche de Jade aún estaba en el estacionamiento, y su laptop, teléfono móvil y bolso faltaban en la casa. Todo indicaba que había salido para trabajar. A las 7 de la mañana, los padres de Jade, Michelle y Derek Ings recibieron una llamada de Chris. Les informó que Jade desapareció mientras esperaba a su amiga y no lograron contactarla. La hermana de Jade, Toni, que estaba en casa esa mañana, recuerda la expresión preocupada de su madre al tomar la llamada y darse cuenta de que Jade había desaparecido. Mientras iban a recoger a Derek del trabajo, Chris notificó a la policía que su esposa había desaparecido. El sargento detective Aldrich Kuhn fue el primer oficial en la escena, reuniéndose con los Ings, Chris y Charisse, mientras buscaban alrededor del complejo. La familia explicó que esto era totalmente inusual en Jade. Envió un mensaje de texto a su amiga minutos antes de la hora acordada para encontrarse en la puerta. Sin rastro de Jade, el detective Kuhn ayudó a la familia a presentar un informe de persona desaparecida de inmediato. La organización local de personas desaparecidas, Pink Ladies, se involucró de inmediato, publicando carteles y mensajes en las redes sociales.
Dada la alta tasa de delincuencia en Sudáfrica, algunos especularon que Jade podría haber sido robada mientras esperaba fuera del complejo. El robo parecía factible, pero el secuestro, eso sería riesgoso para los delincuentes menores, atrayendo atención no deseada de los medios y la policía. Jade se casó con una familia de negocios reconocida, por lo que si fue un secuestro, podría estar vinculado a un rescate. Pero nadie quería esperar para saberlo. La familia ya estaba en pánico. Luego Chris descubrió algo alarmante al revisar la cuenta bancaria de Jade en su laptop. A las 7:25 de la mañana se habían retirado 3.500 rand, aproximadamente $200, de su cuenta en un cajero automático. El corazón de todos se hundió. Esto parecía confirmar que Hyde estaba en manos de otra persona y que estaban usando su tarjeta bancaria y número de identificación personal como una cuenta bancaria abierta. La policía sabía que no era Jade quien retiraba el dinero. Justo después de la transacción inicial, se había denegado un intento de retirar 3.000 rand. Jade tenía un límite diario, y si hubiera estado en el cajero automático, habría sabido que no debía intentar retirar una cantidad mayor nuevamente. Desesperado, el padre de Jade, Derek, condujo hasta KwaNobulle, siguiendo una pista sobre un retiro de cajero automático cerca de la Plaza Njoli por un establecimiento de KFC. Hasta casi la 1 de la tarde, se realizaron varios intentos más en diferentes cajeros automáticos, todos denegados. Era como si estos criminales no entendieran que repetir la misma acción no cambiaría mágicamente el resultado. ¿No es esa la definición de locura? Desesperada pero sin desanimarse, la familia ofreció una recompensa de 50.000 rands, poco menos de $3.000, por el regreso seguro de Jade. La noticia de su desaparición se extendió como un incendio, con titulares que decían: Jade Panayatu, de 28 años, desaparece fuera de su bloque residencial. Poco sabía alguien que este caso pronto explotaría, convirtiéndose en uno de los casos criminales más grandes de Sudáfrica. La nación entera aguardó conteniendo el aliento el regreso seguro de Jade. Pero como ya puedes sospechar, desafortunadamente, esto no iba a suceder. Soy Víctor, tu anfitrión en Anatomía del Crimen. Acompáñame mientras comprendemos y reconstruimos los detalles de este infame caso. Con el paso del tiempo, todos esperaban desesperadamente una llamada, tal vez de rescate. Cualquier cosa sería algo. Mientras tanto, la policía revisó las imágenes del cajero automático de ese primer retiro. No era Hyde en la máquina. Lograron capturar una foto clara del hombre retirando dinero a las 7:25 de la mañana. La misma persona siguió intentando en varios cajeros automáticos hasta las 12:55 p.m. en el área de KwaNobulle. Sin embargo, la marca de tiempo del cajero automático era incorrecta y el hombre capturado en cámara no era el que había hecho las 7:25 de la mañana. Retiró. Sin embargo, la búsqueda continuó. De repente, la policía recibió una llamada inesperada. Una mujer de una granja cerca de KwaNobulle reportó haber escuchado disparos alrededor de las 8 a.m. esa mañana. Describió que escuchó un auto detenerse en una encrucijada, varios disparos y luego el auto se alejó a gran velocidad. No contactó a la policía de inmediato, pero tras ver el rostro de Jade en las noticias, su instinto le indicó que podría estar relacionado. La policía inició la búsqueda en la zona ese día, pero anocheció pronto. El terreno era denso y comenzó una búsqueda a pie con perros en la oscuridad total. Chris se unió a la búsqueda, llevando consigo a un empleado de su club nocturno, Latando Sione, un portero, para ayudar. A las 11 de la noche, suspendieron la búsqueda. La familia de Jade pasó una noche en vela esperando con ansia noticias. Chris se unió a ellos, durmiendo en el cuarto de Jade. Los Inks también estaban preocupados por él, pues parecía angustiado, siempre al teléfono. Todos se apoyaban mutuamente ante la creciente preocupación. Día 2 de la búsqueda, 22 de abril 2015. La búsqueda prosiguió sin descanso. La policía volvió a los densos matorrales donde se reportaron disparos el día previo, con la esperanza de hallar algún rastro de Jade, aunque temiendo lo peor. Un helicóptero se sumó a la búsqueda, con la policía sobrevolando KwaNobulle. Poco después, detectaron algo sospechoso y alertaron al equipo de búsqueda en tierra. A las 10 de la mañana, los temores se confirmaron trágicamente. Habían encontrado el cuerpo de Jade. El sargento detective Kun llegó poco después, encontrando a Jade Inks, de 28 años, yaciendo en el suelo.
Llevaba algún tiempo muerta, con una evidente herida de bala en la cabeza. Toni, la hermana menor de Jade, y su prometido estaban en el equipo de búsqueda que halló el cuerpo de Jade. Esa imagen desgarradora quedaría con Toni para siempre. Pero, ¿quién mataría a sangre fría a una querida maestra por solo $200? Si solo hubiera sido un robo, probablemente la habrían dejado ir. Y aquí, amigos míos, es donde empieza a desentrañarse el verdadero misterio. Marilyn Woods, directora de la escuela, describió a Jade como un alma cariñosa apasionada por la enseñanza. Jade era algo especial. La enseñé cuando era una niña aquí en Rebic y ha estado enseñando con nosotros desde 2008. Para ella, enseñar no era solo un trabajo, era una vocación y su pasión, dijo Woods. Jade era maestra de 7º grado y también enseñaba orientación de vida para los grados de 4º a 7º. Woods señaló que tanto los estudiantes como los maestros se vieron profundamente afectados por la noticia de su desaparición y aún más devastados por la noticia de su muerte. Jade Lynn Inks nació el 22 de noviembre de 1985 y creció en una familia unida y amorosa. Ella estaba muy unida a su hermana menor, Toni, y a sus padres, Michelle y Derek Inks. El amor de Jade por los animales la llevó a ser voluntaria en el bienestar animal, donde su compasión dejó un impacto duradero en la comunidad. Jade conoció a Christopher Panayotou, el hijo de una conocida familia griega que poseía negocios en Port Elizabeth. Comenzaron a salir en la universidad, y después de graduarse, Jade siguió su carrera de enseñanza mientras Chris abrió una discoteca y copropietario de un supermercado. Finalmente, la pareja se casó con una ceremonia ortodoxa griega, honrando los deseos de la familia de Chris. Las fotos de la boda retratan a una pareja muy enamorada, deseosa de empezar su vida en común. Según amigos, familiares y colegas, Jade no tenía enemigos. El doctor Kevin Forey realizó la autopsia a Jade Inks el 23 de abril de 2015. Descubrió que Jade había sido disparada 3 veces y concluyó que la causa de la muerte era consistente con heridas de bala en la cabeza y el pecho. Junto con el informe post-mortem, el experto en balística capitán Gideon Olivier concluyó la siguiente secuencia de eventos. Es probable que el primer disparo ocurrió mientras Jade intentaba escapar. Tenía la espalda hacia el tirador. El disparo entró por su espalda y perforó su pulmón izquierdo. Luego giró un poco mientras corría, encarando al tirador cuando éste disparó por segunda vez. Esta segunda bala cortó su médula espinal paralizándola desde la cintura hacia abajo. El Dr. Forey determinó que en este punto Jade habría perdido el control de sus piernas y se habría derrumbado. A pesar de las lesiones traumáticas, concluyó que ambos disparos podrían haber sido sobrevivibles con atención médica inmediata, pero el tirador no se detuvo ahí. El tercer, último e indudablemente fatal disparo se realizó mientras el tirador estaba de pie sobre ella. Este disparo impactó en el lado izquierdo de su cabeza y ella murió casi inmediatamente. Se encontró residuo de disparo en sus manos, lo que sugiere que en sus últimos momentos pudo haber alcanzado el arma, posiblemente suplicando por misericordia, un detalle que añade una capa especialmente fría y perturbadora a la narración. Algunos de sus dedos también mostraban signos de aplastamiento, pero más sobre eso más tarde. El equipo notó que este patrón, 2 disparos al cuerpo, 1 a la cabeza, es una técnica de disparo clásica utilizada por asesinos profesionales. Los investigadores tomaron esto y otros detalles, como que Jade todavía llevaba sus joyas y su reloj caro, como evidencia de que esto no fue un robo. Si sus atacantes retiraron dinero de su cuenta bancaria, ¿por qué dejarían sus objetos de valor? Jade había estado fuera de su complejo de casas adosadas menos de 5 minutos cuando fue secuestrada. Si los informes de los testigos sobre el momento de los disparos son precisos, ella fue asesinada dentro de la media hora después de su secuestro. No había sido agredida sexualmente, y parecía no haber ninguna otra razón para que fuera secuestrada y desechada de esta manera. Si los atacantes iban tras su tarjeta de cajero automático, podrían haberla asaltado justo allí en la calle. Un arma apuntada hacia ella habría bastado para que entregara su número de identificación personal. Secuestrarla y matarla fue una conducta muy arriesgada para criminales comunes, buscando un botín fácil. La familia de Jade y la comunidad quedaron devastadas por la brutalidad de su asesinato, pero ¿quién querría a Jade muerta? ¿Y por qué?
Unos días después, el 28 de abril 2015, se celebró el funeral de Jade. Fue una reunión grande y muy emotiva. Casi todos los que intentaron hablar sobre sus recuerdos de Jade lucharon a través de su dolor, pero su dolor compartido trajo un sentimiento de unidad en su amor por ella. Luego, Chris Panayiotou se acercó al micrófono, pronunciando lo que muchos describieron como un hermoso y sincero elogio fúnebre. Aquí hay un extracto de sus palabras. Jade no se ha ido. Ella está en todas partes. Jade reside en el viento como una fuerza elemental. Me hizo sentir como el hombre más afortunado del mundo. Nunca entendí del todo por qué le dio eso para comer. Jade era una esposa excepcional. No había nada en la vida que pudiera hacer sin Jade a mi lado. Jade me motivaba a superarme. Aunque no se esperaba, las palabras de Chris resonaron con todos los presentes. Los detectives continuaron persiguiendo sus sospechas de que esto fue un asesinato, acudiendo a informantes en la comunidad. En casos como estos, una red de informantes es esencial, y aquí resultaría vital. Los manejadores de informantes advirtieron que el asesinato iba a traer un escrutinio intenso al área. Instaron a cualquiera con conocimiento de alguien buscando sicarios a presentarse. No tardó mucho en surgir un nombre. El 27 de abril, los detectives escucharon sobre un hombre que había estado preguntando por un sicario, pero el nombre les sorprendió. Era Lutando Sioni, el portero que trabajaba para Chris Panayiotou. Con esta nueva pista, los detectives comenzaron a investigar más a fondo tanto a Lutando como a Chris. Chris ya había sido entrevistado 2 veces, una después de la desaparición de Jade y otra tras el hallazgo de su cuerpo. Pero nada había resaltado, sin señales de alarma. No obstante, durante el interrogatorio a Lutando, afloraron detalles asombrosos. Cuando se enfrentó a las pruebas, Lutando se derrumbó y confesó que efectivamente había contratado a alguien para el asesinato de Jade, pero no había orquestado el golpe por sí mismo. Era el intermediario de su jefe, Chris. Los detectives eran cautelosos. Lutando podría estar intentando desviar la culpa señalando a Chris. Le presionaron para que diera un motivo, pero Lutando insistió en que esta era la verdad y que podía demostrarlo. Ofreció llamar a Chris y hacer que confesara por teléfono. Los detectives aceptaron el plan y pincharon el teléfono de Lutando. Al día siguiente, el 28 de abril, el día del memorial de Jade, Lutando llamó a Chris justo antes de que tuviera que dar su emotivo elogio fúnebre. Chris respondió, pero reconoció el número y rápidamente lo cortó, diciendo que no podía hablar. Le dijo a Lutando que no llamara más y que lo contactaría después del memorial. Los detectives estaban en alerta máxima. Como sabes, Chris pronunció uno de los elogios más hermosos para su amada esposa. Pero como se descubriría después, él no lo había escrito. Lo había copiado de Charles Atkins, un hombre que lo había escrito para su propia esposa fallecida. Chris simplemente cambió el nombre de la esposa de Charles por el de Jade. Esta era solo una de las muchas grietas en la imagen cuidadosamente elaborada de Chris. Pero ¿hasta dónde podría realmente llegar? La comunidad pronto tendría un impactante vistazo a la depravación de su mente. El día después del memorial, el 29 de abril, la policía organizó una reunión entre Lutando y Chris en un vehículo equipado con un dispositivo de grabación. Esperaban recopilar más pruebas para respaldar la afirmación de Lutando, pero lo que obtuvieron fue más de lo que esperaban. Aquí están los fragmentos más críticos de su conversación grabada. Lutando había suplicado por dinero para organizar la reunión, alegando que necesitaba mantenerse bajo perfil. Chris accedió a encontrarse con él en un taller local. Escucharás ruido de fondo ya que el motor del coche se dejó encendido, pero he limpiado el audio lo mejor posible. Mis disculpas de antemano por cualquier error menor en los subtítulos. En el clip, Chris mira hacia atrás varias veces como si buscara un cable. Pero ¿Por qué? la policía no sabe, creo que hay un informante en algún lugar de alguna manera. Su- Amigos, sí, en serio. ¿Dijeron algo? Ni siquiera ellos se salvan de la fuga. Oh, ¿es así? Sí. Les dije que no deben estar aquí. ¿A dónde van? No sé, no me dijeron. Incluso cambié mi tarjeta módulo de identidad del suscriptor. Sí, pero ahora necesitas cambiarla de nuevo.
Sí, te dije que te iba a llamar. No, no lo estás. Acabas de perder mi llamada. Está bien que hayas perdido mi llamada. No me contactes más. ¿Qué pasa, hermano? No sé. ¿Es esta cosa? No vi que iba a ser así. Sí, más o menos 5 no estaba tan mal. Chris le da 5,000 para mantener su silencio. Te preguntaron si estabas involucrado. Respondiste algo así. ¿A dónde te llevaron? No conocen tu forma de hablar. Parecía que me habías dicho que sería investigado, así que estabas preparado, pero no listo. ¿Por qué estás huyendo? No, siguen viniendo a mi casa. ¿Llevaste tu teléfono a algún lugar? No, el otro teléfono, lo destruí. ¿Lo hiciste? Sí. Me dijiste que lo destruyera, entonces lo destruí. Sí. Todo incluyendo la tarjeta módulo de identidad del suscriptor no lo estoy usando. Sí, lo tiré. Ya no uso Vodafone. De acuerdo, uso este teléfono. Entonces no preguntaron nada sobre mí. No. O si estoy involucrado en algo. No preguntaron la idea. Me preguntaron, pero como has estado llamando todo el día, están rastreando mi teléfono. No tenía a nadie a quien llamar. Ahora debes destruir el teléfono y la tarjeta módulo de identidad del suscriptor. De lo contrario, van a pensar que estoy involucrado. Necesitas destruirlos ahora, mi chico, ambos. La familia de Hutt se impactó al ver las imágenes. Un inocente no habla de destruir teléfonos y tarjetas módulo de identidad del suscriptor claramente. Él ocultaba algo. Alguien dijo algo, sí, se convirtió en secuestro y luego en asesinato, en lugar de simplemente hacerlo un robo fuera de la casa. Luego escucharon discutir al hombre contratado que arruinó este asesinato. Pero se han escapado. Hey, ¿cuántos de ellos? No lo sé. No necesito ninguna temporada. Son chicos negros o fantasmas de color plateado. Es un chico negro y otros no sé si tienen camino allí, pero conozco a César porque estaba comunicándome con el César, ya sabes. Pero ni siquiera veo lo que estamos haciendo solos. Está bien, escúchame. Voy a informar que tú llamas, ya sabes, y luego te van a llamar. No, pero vas a destruir el teléfono, así que vas a darles mi número. Sí, he terminado con la investigación, les mentí, me van a llevar en algo. Te sigo diciendo que en media hora voy a encontrar al oficial de investigación. Estaba en mi casa ahora, por eso no puedo hablar contigo todo el tiempo. Y mi tío está a mi alrededor, así que le voy a decir que, vino a verme, quería pedir dinero prestado porque la gente te llevó a interrogar por esteroides. Necesitamos escondernos en Jeffries por un tiempo y mantenernos callados, pero no puedo hacer nada ahora. Estoy bajo investigación, así que no puedo simplemente dar dinero todo el tiempo. Debes destruir tu teléfono ahora. Sí, y escucha, tarjeta, y voy a decir que me dijiste que vas a East London. Es tan frío la forma en que habla de esto como si fuera nada más que una transacción comercial. Tandor, estaré bien mientras nunca sepan sobre nosotros. Solo te ayudé con un gimnasio. Nunca hice nada contigo. Arreglaré a tu familia. Eres duro. Necesitas desaparecer por unos meses hasta que esto se calme. Está bien. Entonces voy a preguntar si necesito algo. Solo te voy a llamar. No, no en este número. ¿Cuántos en tu número? Vas a hacerme una llamada perdida una vez. Luego vas a esperar hasta que consiga otro teléfono en algún tribunal. Está bien, está bien. Hay alrededor de 5 allí. Arregla tus cosas porque ya no tengo nada. Esto está costando mucho dinero. La familia también me está mirando. Sí, frío. Todo lo que le importa es cuánto dinero le ha costado esto. Poco sabe que todo esto se está grabando y se utilizará en su contra en el tribunal. Hazlo fuera y toma las bolsas y anillos. No tomaron el reloj. Dejaron todo allí. Parece un golpe. Están detrás de mí. No puedo encontrarme contigo frente a la gente, Tundle. No me envíes mensajes. Están vigilando. Dame una llamada perdida en este número la primera vez y nunca más. No me llames ni envíes mensajes a este número. Nos están escuchando. Saludos. Esta grabación fue un shock total para la familia de Jade, con quien Chris todavía vivía. Quizás para mantener un control cercano y manejar la situación. Chris expuso sus planes con una escalofriante claridad. Quería que Lutando desapareciera, destruyera su teléfono y tarjeta módulo de identidad del suscriptor y le dijera a la policía que solo se había reunido con Chris porque se estaba yendo de la ciudad, asustado por un incidente no relacionado. La parte más fría de su confesión fue su insistencia en hacer que el asesinato de Hutt pareciera un robo que salió mal. Sin embargo, cuando el sicario contratado no tomó sus joyas o reloj, la escena parecía claramente un golpe.
Cuando finalmente arrestaron a Chris por el asesinato de su esposa, su familia no podía creerlo. Chris proclamó su inocencia, ignorando la grabación condenatoria que los detectives tenían. La familia de Jade estaba devastada mientras intentaban procesar la posibilidad de que su propio esposo hubiera orquestado su asesinato. Su madre, Michelle, se sentía culpable por cuidar a Chris después del incidente. Toni, la hermana de Jade, empezó a cuestionarse si debió haber prestado más atención a las preocupaciones de Jade sobre la relación. ¿Qué podría haber impulsado a Chris a organizar un acto tan despreciable e imperdonable? Chris Panayotou había estado teniendo un romance secreto con su empleada, Chanel, incluso antes de proponerle matrimonio a Jade. Aunque no está claro cuándo su padre, Costa Panayotou, descubrió el affair. Los rumores circulaban entre los empleados del supermercado, OK Grocer, sobre la cercanía poco profesional de Chris y Chanel. Se dice que Costa, al saberlo, presionó a Chris para que se casara con Jade, esperando acabar con el affair. Pero tristemente estaba equivocado. Según la amiga de Chanel, Clariska Kapp, Chris colmó a ambas mujeres con bolsos de marca, relojes y herramientas de lujo para el cabello. Visitaba a Chris en la casa que compartía con Jade cuando ella estaba ausente. A pesar de las preocupaciones sobre su relación, Chris siguió adelante y se casó con Jade en 2013. Chanel Coates admitió más tarde haber tenido una relación sexual con Chris, que comenzó antes de su compromiso con Jade y continuó después de su matrimonio. Mientras que Chris era frugal con Jade, tanto en tiempo como en dinero, no escatimó en gastos con las dos mujeres, incluso comprando el nuevo coche, que ella afirmó que era un regalo por sus 10 años de servicio en OK Grocer, no un gesto personal. De hecho, los padres de Jade tuvieron que ofrecer ayuda con algunos gastos pagando su préstamo de coche. Según un amigo de la familia, cuando Costa supo que Chris no había terminado su aventura, lo amenazó con quitarle el apoyo económico. El club nocturno de Chris no generaba suficiente dinero para cubrir sus extravagantes gastos en Coates y el estilo de vida que compartía con Jade. Costa había estado apoyándolo financieramente mientras intentaba hacer rentable el club nocturno, pero los gastos extravagantes de Chris en las mujeres estaban agotando sus recursos. Preocupado por la amenaza de su padre de cortarle el apoyo, Chris aceptó a regañadientes poner fin al romance. Pero claro, esto jamás pasó. Poco después del asesinato de Jade, Chanel dijo que su amiga, Clariska, le contó que se estaban propagando rumores sobre su aventura con Chris. Esto llevó a Chanel a pedirle a Clariska que eliminara cualquier foto de Chris de su teléfono. Tanto ella como Chris borraron sus propios teléfonos, acordando ser honestos sobre su relación, mientras mantenían sus conversaciones privadas fuera de la vista pública. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cuánto sabía Chanel sobre el siniestro plan de Chris? Ella era su amante, pero afirma que no tenía conocimiento de sus intenciones asesinas. El plan era que Jade fuera disparada mientras esperaba a su amiga, Cherise. Chris no solo organizó el asesinato de su esposa, sino que no le importaba la seguridad de Cherise. Si hubiera llegado durante el golpe, podría haber sido otra víctima. Sin embargo, Chris sabía que era probable que Cherise encontrara el cuerpo de su amiga esa mañana, y eso no lo detuvo. Sione había contactado a varios individuos para que actuaran como sicarios, incluyendo a uno llamado Trompi. Finalmente, sin embargo, contrató a un hombre llamado Siswesake Bumasonke. Identificado a través de registros de teléfonos móviles, como el que llevó a cabo el asesinato, Chris solo se comunicó directamente con Sione, mientras que Sione había llegado a un acuerdo con Bumasonke, quien a su vez armó su propio equipo. Utilizando los registros telefónicos de Bumasonke, la policía pudo rastrear a otros dos hombres involucrados en el crimen, Sinetemba Nemembe y Solani Sibeko, ambos reclutados por Bumasonke para ayudar con el asesinato. Sin embargo, este ruido adicional finalmente creó suficiente conmoción para llevar a los detectives de vuelta a Sione, su eslabón inicial en la cadena. Siswesake Bumasonke no era ajeno al crimen. Estaba en libertad bajo fianza por un robo a mano armada cometido en diciembre de 2013 y tenía una condena de 2011 por robo y posesión de armas de fuego robadas. Aunque fue condenado a 5 años, solo cumplió 2 años y medio. El 3 de mayo, Siswe Bumasonke fue localizado y arrestado en Eastern Cape, basándose en información proporcionada inicialmente por Sione. Aunque las imágenes de video que implicaban a Chris eran valiosas,
La policía necesitaba más para asegurar una condena sólida. Sioni accedió a testificar contra Chris como testigo de la sección 204, un testigo estrella inmune a la persecución a cambio de su testimonio, siempre y cuando cumplan en la corte. Esta inmunidad solo se asegura después de que un testigo testifica, y si se niegan o alteran su relato, el trato se revoca. Bumasanki usó un auto rentado para cometer el atraco. El 9 de marzo de 2015, visitó Sam's Wheels and Deals, una tienda de alquiler de coches, y habló con la dueña, la señora Salfa McCarthy, sobre alquilar un vehículo. Sulfa confirmó que alquiló un Toyota Etios, presentando una identificación, un estado de cuenta bancario para comprobar su dirección y pagando 3.500 rand en efectivo. Afortunadamente, este vehículo, con placa FI M661, estaba equipado con un sistema de rastreo que los detectives utilizaron para rastrear sus movimientos el día del crimen. Al rastrear los movimientos del vehículo, encontraron que había sido estacionado cerca de la casa de Jade y Charissa en múltiples ocasiones antes del asesinato. Este detalle pinta una escalofriante imagen de acoso premeditado. Jade fue vigilada, su rutina estudiada, mientras los hombres se preparaban para atacar cuando menos lo sospechaba. Más pruebas revelaron que el teléfono de Bumasanki mostraba a él y a su equipo repetidamente en la escuela donde trabajaba Jade. Su presencia sugería un nivel meticuloso y perturbador de planificación, buscando encontrar la oportunidad perfecta para ejecutar el golpe. El día del crimen, el Toyota Etios fue capturado en el rastreador fuera del complejo de Jade, dando varias vueltas a su casa adosada varias veces antes de las 6:26 de la mañana. Cerca de esta hora, el vehículo aceleró súbitamente hacia la entrada, deteniéndose brevemente antes de alejarse rápidamente. Esta línea de tiempo coincide con el último intercambio de mensajes de texto entre Jade y Charisse. Jade nunca respondió al último mensaje porque ya había sido secuestrada. Cuando la policía incautó el vehículo, una exhaustiva investigación forense reveló que, aunque el coche había sido limpiado, aún encontraron sangre en el maletero. Aunque no pudieron confirmar que era de Jade, creían con alta certeza que sí lo era. Esta sangre sugería que Jade había sufrido lesiones durante su secuestro, probablemente sangrando en el maletero. Durante su secuestro recibió un golpe en la cabeza, la metieron en el maletero y sus dedos fueron aplastados al cerrarlo. La sangre podría haber provenido de la herida en su cabeza o sus dedos. Los registros de teléfonos móviles respaldaron aún más el caso. Bumasanki, junto con los miembros del equipo Namembe y Sebeco, tenía registros telefónicos que coincidían con los movimientos del Toyota Etios, añadiendo otra capa de evidencia condenatoria contra ellos. A todos los arrestados se les negó la fianza, especialmente a Chris, considerado por el tribunal un riesgo significativo de fuga debido a la riqueza y conexiones de su familia en el extranjero. Una testigo, Solika Sekani, tía de Bumasonke, se presentó con un relato escalofriante. Explicó que durante la semana del 21 de abril de 2015, su sobrino llegó a su casa, visiblemente alterado y con aspecto enfermo. Una sangoma, o curandera tradicional, Solika dijo que Bumasonke solicitó una limpieza ritual, conocida como lavado, para liberarse del trauma. Admitió a su tía que había cometido un asesinato y necesitaba sanación para superarlo. Horrorizada, Solika se negó. El horror de secuestrar y asesinar a una mujer inocente a sangre fría, que pudo haber estado rogando por su vida en esos momentos finales, parecía haber dejado una huella incluso en un criminal de carrera como Bumasanki. El 7 de septiembre de 2016, solo unos meses antes del juicio, Bumasanki fue llevado de urgencia desde su celda de prisión al hospital, quejándose de un fuerte dolor de estómago. Murió más tarde ese mismo día. Las especulaciones en los medios sugerían que había sido envenenado para silenciarlo antes de que pudiera testificar. Sin embargo, estas afirmaciones nunca se corroboraron. La familia de Jade se sintió decepcionada por la pérdida de su testimonio. En octubre de 2016, más de un año después del asesinato de Jade, comenzó el juicio de Chris Panayotou, Sintemba Namembe y Solani Subiko. Fueron acusados de conspiración para cometer asesinato, secuestro, robo con circunstancias agravantes y posesión ilegal de un arma de fuego y municiones. Chris también enfrentó un cargo adicional por intentar destruir pruebas. Los tres se declararon inocentes. La defensa argumentó que la conversación grabada de Chris en el coche
Era una trampa y buscó que se desestimara, pero el juez la consideró admisible, señalando que no fue coaccionado para hacerla. Después, el testigo principal de la fiscalía testificó. Se suponía que Lutando Sioni sería la prueba definitiva, pero sorprendió a todos cuando tomó el estrado. Se retractó de toda su declaración, alegando que la policía lo agredió y amenazó. Tuvo que reunirse con Chris para la grabación. Afirmó no tener idea de que Jade habría sido asesinada y negó cualquier participación en la contratación de un sicario. Comprensiblemente, esto sacudió la sala del tribunal y enfureció a la fiscalía. Había registros claros de llamadas telefónicas entre él y el sicario, así como información mencionada anteriormente cuando estaba buscando contratarlos. La fiscal del estado, María Stander, se movió para solicitar la revocación del estatus de inmunidad de la sección 204 de Sione, que ahora lo consideraba un testigo hostil. Pero para empeorar las cosas, Sione no fue el único testigo que cambió su historia. Su novia, Babalwa Breakfast, también cambió su declaración inicial. Originalmente, ella había dicho a la policía que en abril de 2015, Sione le mencionó que había encontrado a alguien para llevar a cabo un golpe. Afirmó que él le había mostrado una bolsa que contenía 80,000 rand, alrededor de $4,500. Incluso los dividió en montones de 30,000 y 50,000 rand. Pero luego negó cualquier conocimiento de haber hecho la declaración en el estrado. Fue inmediatamente acusada de perjurio o mentir bajo juramento y arrestada. Esto es porque el día que Jade desapareció, los registros muestran que Chris fue a su club nocturno y desactivó la alarma alrededor de las 11:30 de la noche. Este es el momento en que los fiscales razonaron que él le entregó a Sione la bolsa de dinero que Miss Breakfast había mencionado en sus declaraciones iniciales. Cuando habló la amante Chanel Coutts, testificó que había estado en una relación con Chris Panayotou. Chanel negó conocer un complot para asesinar a Jade. Se le preguntó sobre su relación con Chris, que parecía generosa económicamente. Sin embargo, dejando de lado las finanzas, sus registros telefónicos deben haber levantado algunas cejas, porque uno de los posibles hombres a los que Sione había estado contactando como sicario, Trompey, había estado en contacto con Chanel antes. De hecho, los registros telefónicos indican que había estado en contacto con Chanel 19 veces desde septiembre y octubre de 2014. Esto plantea la pregunta, ¿estaba ella consciente e involucrada en el plan para asesinar a Jade? Como no había evidencia directa que vinculara a Chanel con el crimen, hasta donde yo sé, no se persiguieron ni se están persiguiendo cargos contra ella. Kevin McLaughlin testificó que planeaba abrir una cadena de bares deportivos con Chris, pero necesitaba 750,000 rand de Chris para completar el trato. El matrimonio de Chris con Jade fue claramente una farsa y el divorcio habría sido costoso. Entonces nunca podría permitirse una cadena de bares deportivos. ¿Fue este uno de los motivos para Chris? Contrario a la imagen pública de su matrimonio, en la corte Jade y Chris se mostraron como una pareja desincronizada. Jade quería que las cosas funcionaran, creía en su matrimonio y futuro, pero no entendía la distancia de Chris. En su diario, ella escribe: «No soy una persona irrealista y sé que el amor no es lo que parece ser en las películas, pero no siento el amor con el que sueño. Siento celos cuando veo a las personas viviendo la vida que tanto anhelo. Quiero una vida normal, un esposo que llegue a casa a una hora normal, que tenga un trabajo normal y que haga tiempo para su esposa y familia. Alguien que no me esconda o encubra, que siempre ponga a su esposa en primer lugar, que pueda entender y ver cómo tener todo el dinero del mundo no es tan importante como construir una vida con su esposa». Luego reflexiona sobre su vida y dice: «No sé si puedo vivir esta vida. No sé cuánto más puedo soportar. ¿Por qué no soy la niña de los ojos de mi esposo y por qué me oculta tanto? ¿Y por qué es imposible comunicarse con él?». Parece que Jade simplemente no se sentía amada y eso es todo lo que realmente quería. Termina la entrada con lo que considero poesía trágica del alma. Deseo haber reído tanto como lloré. Quisiera haber sonreído más que fruncido el ceño. La nota muestra cómo, a pesar de todo el amor y la felicidad que ella difundió, anhelaba y sentía cuánto le faltaba de su propio marido. Suena muy sola. También le había confiado a Sharice que realmente llegó a ver a su marido y se iba a trabajar mientras él volvía del club nocturno, y cuando ella volvía a casa, él se iba a trabajar.
Este ciclo se repetía casi todos los días. Por supuesto, Chris sí se tomaba el tiempo, pero lo hacía para Chanel. La fiscalía argumentó que Chris no veía el divorcio como una opción, no por la presión de su familia, sino simplemente porque le habría costado más financieramente que terminar con la vida de Jade. De hecho, a diferencia de su elogio fúnebre, lidiar con Jade no era más que una transacción financiera para él. Su familia lo ha tratado como a su propio hijo. El papá de Jade, Derek, dijo en la corte, sí, él era un amigo y lo consideraba un buen hombre. Los padres de Jade pusieron dinero para su nueva casa, les ayudaron a pagar el coche de Jade, y cuando Derek construyó un bar para Chris en su discoteca, no le cobró ni un centavo porque afirmó que Chris era su propio hijo y no podía pedirle dinero a su propio hijo. Cuando Jane desapareció, llevaron a Chris a su casa, cuidaron de él y se preocuparon por él. Los Inks no podían creer que todo este tiempo, el asesino de su amada hija había estado viviendo con ellos todo el tiempo. Durante este tiempo, Chris siempre estaba en el teléfono. Asumieron que él estaba pidiendo ayuda para Jade, pero luego se dieron cuenta de que era Chris, preocupado por ocultar sus rastros. No puedo imaginar la traición que deben haber sentido. El veredicto. En 2017, el juez Dialin Chetty entregó el veredicto. Jade no sabía que el hombre con quien compartía una oferta había puesto en marcha un proceso que finalmente llevaría a su muerte. Cuando el video se reprodujo en esta misma sala de juicio y su participación en el asesinato quedó expuesta, él permaneció impasible. Quizás para él solo era negocio, dado su talento para ello. En conclusión, se condena a los acusados de la siguiente forma. En el primer cargo, conspiración para asesinar, el acusado número 4 es condenado a 15 años de prisión. En el segundo cargo, robo con circunstancias agravantes, el acusado número 3 es condenado a 15 años de prisión. Por el asesinato de Jade, el acusado número 1 y el acusado número 3 son condenados a cadena perpetua. Condenaron al número 3 a 15 años de cárcel. Lo lamento. Lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento. Zulani Civico fue declarada culpable de conspiración para cometer asesinato y condenada a 15 años. Sintemba Nmembe fue condenado por robo y circunstancias agravantes y asesinato, recibiendo una sentencia de cadena perpetua. Chris Panayatu fue hallado culpable de asesinato y sentenciado a prisión de por vida. La hermana de Jade, Toni, leyó las declaraciones de impacto de la víctima, expresando su desconsuelo y enojo, diciendo: «Ninguna sentencia será suficiente. Ninguna sentencia reparará los daños en nuestras vidas». Criticó al abogado defensor Terry Price por su falta de respeto hacia la familia durante el juicio. Sione, quien había huido después de ser declarado testigo hostil, fue atrapado 6 meses después. Cuando fue aprehendido, estaba en la cama con otra mujer. En su nuevo juicio en 2021, Chris, ahora cumpliendo su propia condena, estuvo presente. Aquí, finalmente se disculpó con la familia y amigos de Jade Inks. Dijo que cometió el crimen debido a la presión de su vida personal. Pero la familia de Jade desestimó su disculpa como demasiado poco, demasiado tarde, ya que tuvieron que sufrir momentos contenciosos en el primer juicio. Por separado, 3 meses después del primer juicio, Nmembe también fue condenado por el asesinato y robo de Denise Weber, de 78 años. En 2019, se dio a conocer la noticia de que Costa Panayatu, el padre de Chris, había sido asesinado a tiros fuera de su negocio, OK Grocer. Su asistente, que estaba con él en ese momento, fue secuestrada, supuestamente ensayada, y luego liberada en una zona rural. La policía asignó el caso a la unidad de crimen organizado, sugiriendo que probablemente era un golpe dirigido. Chris solicitó permiso para asistir al funeral de su padre, pero se le negó. Hasta la fecha, no se han realizado arrestos por el asesinato de Costa. Informes recientes indican que el crimen violento ha aumentado en toda Sudáfrica.
Según la red de noticias British Broadcasting Corporation, a partir de 2024, la tasa de asesinatos ha aumentado en un 77% en comparación con 2012. Sin embargo, solo se resuelven el 12% de los casos. Los robos de coches y asaltos son rampantes, y según informes, se puede contratar a sicarios por solo $100, haciendo que la vida sea perturbadoramente barata. No estoy seguro de lo que ocurre allí, pero a mis espectadores sudafricanos, por favor, cuídense. En pantalla verás otras fundas recomendadas. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video. Hasta la próxima, soy Víctor.